Después de renacer, la primera acción que tomé fue visitar el hospital para interrumpir el embarazo que llevaba dentro. Después de eso, solicité el divorcio de David. No pedí la custodia de mi hijo Noah, ni reclamé ningún otro bien. Mi única petición fue una casa con vistas al mar, en un pintoresco pueblo costero. La modesta casa de 3 habitaciones y una sala de estar estaba decorada con cariño por mí, y todos los electrodomésticos que compré estaban diseñados para la interacción entre padres e hijos. Al principio, Noah creyó que todo estaba arreglado para él, y no le dio importancia. No se angustió hasta que descubrió que la habitación rosa de los niños estaba llena de muñecas y el armario estaba repleto de exquisitos vestidos de princesa. Tanto él como David me percibían como una persona enferma e irracional. Noah lloró e imploró: «Mamá, soy tu hijo biológico. ¿Por qué me descuidas y le das tanta atención a tu hija imaginaria?» Lo que no sabía es que ella no era un producto de mi imaginación. Realmente tenía una hija hermosa y bien educada que residía en los recuerdos de mi vida pasada. Y Sirje. Medio año después de mudarme a la ciudad costera, recibí una llamada de David preguntándome por la simplicidad de nuestro proceso de divorcio. Fue tan sencillo como compartir una comida juntos. Acordamos mutuamente que Noah se quedaría con la familia de su padre y no hubo disputa sobre la custodia. David no cuestionó mi repentino deseo de divorcio y completó los pasos necesarios con una actitud distante. Supuse que era indiferente, al igual que nunca había mostrado interés en las alegrías y las tristezas de ser mi esposa a lo largo de nuestros muchos años de matrimonio. Ahora, medio año después, inesperadamente me preguntó por qué había colgado un retrato en la habitación de los niños recién pintada de rosa, una representación de una mujer sosteniendo a una niña, sentada junto al ventanal, con vista al mar azul, molinos de viento y bañada por la luz dorada del sol que suavizaba la tez pálida de la niña. Contemplé el rostro de la niña en el cuadro, sintiéndome obligada a explicarle que representaba a nuestra hija, Olivia. Era excepcionalmente hermosa y educada, pero trágicamente enferma. Mientras que el 70% de los defectos cardíacos congénitos se detectan durante los exámenes prenatales, Olivia era parte de ese desafortunado tren. Sentiste un fugaz afecto paternal por ella, pero pronto perdiste la paciencia debido a sus frecuentes hospitalizaciones y cirugías. Comenzaste a quedarte fuera toda la noche, usando la atmósfera tensa de la casa como excusa cuando yo estaba agotada de cuidarla, esperando afuera de la UCI, con la esperanza de que el Dios de la muerte la perdonara. Cuando firmé el formulario de consentimiento para interrumpir su tratamiento sola y vi al médico quitarle el tubo de oxígeno, tuviste una aventura con tu amante y llevaste a Noah contigo abiertamente, permitiéndole llamar cariñosamente a otra mujer, mamá. Permanecí en silencio, y al final solo le pregunté a David si había desayunado con la señorita Joe esa mañana. Un año después de instalarme en la ciudad costera, me encontré con Noah. En ese momento, yo acababa de regresar de un viaje a Xinjiang cargando una bolsa de lona en mi espalda. Vi dos figuras, una grande y otra pequeña, de pie frente al pasillo. Instintivamente, me detuve y me mantuve a distancia de ellos. Con el tiempo, rara vez pensé en este padre y este hijo. Me desagradaban, y mis sentimientos por ellos se habían erosionado por la prolongada decepción en mi vida pasada. Creía que mientras no los buscara activamente en esta vida, nunca volveríamos a cruzarnos. Fue Noah quien inició la conversación. A pesar de tener solo 6 años, era sorprendentemente articulado, usando una voz de niño que podía herir. La escuela había organizado un viaje de padres e hijos, y sus abuelos insistieron en que, ya que yo estaba presente, debía ir a conocerlo como un gesto de cortesía esperado de la familia del padre. Acepté en silencio. Él y David se parecían mucho, no solo por sus cejas refinadas y prominentes, sino también por sus miradas frías cuando me miraban. En mi vida anterior, cuando me desmayé en el funeral de Olivia y subí a la azotea del piso 36, me miraron con los mismos ojos gélidos. David me había dicho que dejara de hacer tonterías y también me había dicho lo mismo. En realidad, Noah se puso en contacto conmigo solo un mes después del divorcio.
Sin saber cómo me había enterado de mi mudanza a la ciudad costera, me llamó con desdén y mencionó que después de mudarme, había decorado específicamente una habitación para niños y reemplazado todos los artículos de primera necesidad del hogar con juegos para padres e hijos. Sin embargo, declaró que no viviría conmigo y me dijo que no me molestara. Con calma, respondí. ¿Está bien? Al otro lado del teléfono, lo escuché vitorear. Vaya, Anjo me dio una nueva consola de juegos otra vez. Anjo es el mejor. Antes de colgar abruptamente, estaba claro que mi partida había tenido poco impacto en su vida en comparación con vivir conmigo. Su madre biológica siempre había sido partidaria de los videojuegos, y él también disfrutaba de Natalie, que con frecuencia lo llevaba a jugar y le regalaba consolas de juegos. Pero ahora, la indiferencia en su rostro se hizo añicos de repente, y sus ojos de flor de durazno, tan parecidos a los de David, se llenaron de lágrimas al instante. Apretó los dientes y me miró obstinadamente. Esta vez fue mi turno de mirarlo con frialdad. Al final, no pudo contenerse más y se dio la vuelta para correr antes de que las lágrimas cayeran. Pero tropezó y cayó al suelo con un golpe. Se quedó tendido allí durante mucho tiempo sin levantarse, solo girando la cabeza para mirarme. Siempre había sido así. Cada vez que me acercaba a él, ponía una expresión impaciente y me hablaba con frialdad. Una vez, cuando mi atención vacilaba un poco, se caía intencionadamente o fingía estar incómodo, haciéndome sentir bondadosa e impotente. Pero esta vez lo miré con fría indiferencia. Abrió los ojos con incredulidad. Su rostro era una mezcla de confusión, desconcierto y tristeza. Y gritó: «Vaya, eres un mentiroso, un gran mentiroso. Dijiste claramente que me amarías para siempre y que estarías conmigo para siempre». David frunció el ceño y me miró. «Sofía, aunque Noah es joven, en realidad lo sabe todo. No deberías ser tan indiferente con él». Parecía serio. Su actitud era tan condescendiente como siempre. Siempre habíamos interactuado de esa manera, más como empleados y superiores que como una pareja. Nunca tomó la iniciativa de comunicarse en casa. Por lo general era yo quien compartía proactivamente cada detalle de mi vida con él. En cuanto a mí, siempre se mostraba distante. Solo interfería o incluso me regañaba con dureza frente a Noah y los sirvientes cuando se trataba de él. En consecuencia, cada vez que mostraba incluso un ligero descontento, yo reflexionaba inconscientemente sobre mí misma, desperdiciando mi energía, reflexionando repetidamente sobre lo que hice mal y lo que necesitaba mejorar. Ahora, ver su rostro de nuevo solo hizo que me sintiera extremadamente irritada. ¿Has olvidado lo que dijiste durante nuestro divorcio?, repliqué. Mencionaste que esperabas que no perturbara la vida de Noah en el futuro, que como Noah todavía es joven, pronto se acostumbraría a no tenerme como madre, y que esto era por su propio bien. Esa fue la conversación más larga que había tenido conmigo durante todo el proceso de divorcio. Ahora lo dijo como si fuera algo normal, y yo lo hubiera dado por sentado. En ese momento, Noah era tu único hijo. Madre e hijo están conectados por el corazón. Él te necesita, y tú también lo necesitas a él. Lo interrumpí. Pero yo no lo necesito. David se quedó desconcertado. Ni él ni Noah me habían visto comportarme de manera tan grosera. Parecía incapaz de comprender mi resolución de un año atrás. Nunca entendió que Noah no era mi único hijo. Una vez tuve una hija, aunque solo yo lo supiera. El día de mi renacimiento, soñé que Olivia lloraba y me llamaba mentirosa. Ella dijo: «Mamá, me prometiste que vivirías bien después de que me fuera», y su llanto me angustió tanto que le hice una promesa. Esta vez, mamá definitivamente lo hará. Solo podía cumplir una de las promesas que le hice a ella y a Noah. Yo amaba a Noah tanto como a Olivia. Era el niño que había dado a luz con mucho esfuerzo, la carne y la sangre que brotaba de mi cuerpo. Esperaba con ansias su llegada. Cuando no podía hablar, siempre que me mirara y sonriera dulcemente, podía olvidar todas las dificultades y dolores de ser la señora Gu en ese momento. Estaba dispuesta a dedicarle todo, incluso mi vida, con tal de que pudiera crecer feliz y saludable. David no me amaba. Nuestra relación era muy simple. Éramos novios de la infancia que nos conocíamos desde pequeños y no teníamos parejas adecuadas a medida que envejecíamos, así que nuestros mayores nos unieron. Solía sentirme incómoda por esta sencillez.
Cuando era estudiante, presencié de primera mano cómo actuaba David cuando amaba a alguien joven. Era mucho más enérgico y alegre que ahora. Cada vez que lo veía, parecía sonreír con indiferencia. Sonreía cuando lo regañaban, sonreía con entusiasmo cuando ganaba partidos de baloncesto y sonreía alegremente cuando veía a la chica que amaba. Esos ojos de flor de durazno se curvaban en forma de media luna como el cálido sol en invierno, haciendo que los corazones de las personas se aceleraran y se enamoraran de él. En esa época, le enviaba a su amada desayunos hechos a mano temprano en la mañana, sin importar el frío o el calor intensos. Volaba linternas voladoras para ella, llenaba el patio de recreo con horas de luz y expresaba su amor en voz alta frente a todos, apasionada y locamente. La chica era una estudiante destacada, ganó premios en varias competiciones de física a lo largo del camino y se saltó cursos para irse al extranjero temprano para seguir investigando el verdadero significado de la física. Después de eso, David parecía volverse indiferente a todo. Antes de la boda, le pregunté a David, ¿realmente seremos felices? Él respondió, sí. El amor me había hecho pasar por alto ciegamente la indiferencia en su tono en ese momento. Me consolé pensando que la gente siempre crecería y se volvería más tranquila, y que la forma en que él amaba a alguien también se volvería tranquila, hasta que Natalie apareció a su lado. Natalie era una joven y hermosa planificadora de juegos, y me di cuenta de que David solo conocía una forma de amar. Empezó a sonreír cuando respondía a mensajes de WeChat, se fijó en colores de lápiz labial que antes había ignorado. Investigó sobre perfumes de mujer y se quedó despierto hasta tarde con ella para probar nuevos juegos. Cuando fui a la empresa angustiada porque no volvió a casa en toda la noche, estaba desayunando con otra mujer, pelando huevos con cuidado para ella, algo que nunca antes había experimentado. En ese momento pensé que no importaba si David no me amaba. Al menos había alguien en esta familia que me amaba. Al menos Noah me amaba. No sabía que Noah no me amaba tanto como pensaba, y este niño gradualmente me rompería el corazón. Ese día nos despedimos en malos términos por el resentimiento de David y Noah. Pensé que nunca volverían, pero inesperadamente, al día siguiente, Noah apareció de nuevo en mi casa, con una pequeña mochila escolar a la espalda. Esta vez estaba solo. Cuando la administración de la propiedad se puso en contacto conmigo, estaba dibujando a una niña con un vestido de princesa corriendo libremente por las hermosas praderas de Ellie. No tenía ninguna foto de Olivia. Temía que con el tiempo olvidara su apariencia. Por lo tanto, a menudo la dibujaba de memoria, desde su infancia hasta los últimos 5 años de su vida. Creé numerosos dibujos, llenando cada rincón de mi casa. Entonces pensé, ¿cómo podía Olivia permanecer confinada en una cama de hospital? Decidí viajar de vez en cuando para tomar hermosas fotografías y luego dibujarla junto a estas pintorescas escenas. Este dibujo en particular avanzaba lentamente porque cuando montaba a caballo en Xinjiang me rompí el hombro derecho, lo que me dificultaba levantar la mano. Esta pintura quedó incompleta. Después de un mes de dibujo intermitente, fue la primera vez que monté a caballo. Cuando elegí el caballo blanco, un joven del equipo de caballos me advirtió vacilante que el caballo tenía mal carácter, intimidaba a los extraños y había arrojado a varias personas. Sonreí y le aseguré que no importaba porque el caballo blanco era realmente hermoso. Sin embargo, a mitad del paseo, el caballo blanco se puso furioso. De repente se arrodilló sobre sus patas delanteras y me arrojó al pasto. Todos en el equipo se sorprendieron y su madre se apresuró a ayudarme. Una niña pequeña usó ansiosamente sus pequeñas manos para acariciar suavemente el pasto de mi cara y preguntó dulcemente, «Tía, ¿te duele?». Más tarde tomé muchas fotos de ella y su madre. Me recordó a Olivia. En realidad, lo más lejos que Olivia había estado de casa en su vida anterior fue el pueblo costero. En ese momento, su salud había mejorado ligeramente, y yo había planeado ir de vacaciones con mi familia. Sin embargo, David dijo que estaba ocupado, y Noah tenía que participar en la prueba del nuevo juego de la compañía de David, así que al final solo fuimos mi madre y yo. Esos pocos días fueron tranquilos y hermosos. Durante el día le enseñaba a dibujar en la casa y por las mañanas y las tardes íbamos a la playa a recoger conchas. Ella dijo que
una vez que se recuperara de su enfermedad, viviría en ese lugar por el resto de su vida. Por eso, cuando nos divorciamos, solo pedí la casa con vista al mar. Esta casa era para Olivia y para mí y no tenía nada que ver con Noah o David. No quería que Noah entrara en esa casa y le proporcioné a la administración de la propiedad los datos de contacto de David y sus padres sin dudarlo. Unos minutos después, la administración de la propiedad volvió a llamar para informarme que, después de ponerse en contacto con David, Noah había entrado en la comunidad y había desaparecido. Después de todo, yo había criado a Noah con mucho cariño y nunca dejaría que se metiera en problemas. Suspiré, dejé mi pincel y bajé las escaleras para buscarlo. Recorrí toda la comunidad, sudando profusamente, y finalmente lo vi esperando en mi puerta, con una expresión de suficiencia que sugería: sabía que no me ignorarías. Permanecí en silencio y, al abrir la puerta, lo dejé entrar corriendo como un pequeño león orgulloso con la cabeza en alto y comenzando a patrullar su territorio. Me preguntó: ¿cuál es mi habitación? Debes haberme comprado una consola de juegos. Voy a jugar en mi habitación. No respondí y lo dejé sentarse en la sala de estar, esperando a que David lo recogiera. Regresé a mi caballete y me concentré en terminar el cuadro. Solo había hecho algunas pinceladas cuando escuché un ruido fuerte proveniente de la habitación de los niños. Me acerqué rápidamente y vi que el cuadro que colgaba en la pared a la cabecera de la cama se había caído al suelo. El marco estaba hecho añicos, y el perfume líquido que se derramó había empapado el rostro de Olivia hasta dejarlo irreconocible. Noah se subió a la cama y me miró impotente. No me gusta este cuadro. ¿Por qué colgaste el retrato de otra persona en mi habitación? ¿Por qué la abrazaste en el cuadro? Sabía que tal vez solo quería quitar el cuadro, no romperlo intencionalmente. También entendí que todavía era un niño y no debería perder los estribos por algo que no comprendía. Sin embargo, mi tono se mantuvo algo rígido. No te pedí que esperaras a tu papá en la sala de estar, no toques nada más. Notó mis emociones contenidas y su expresión mostró un dejo de fragilidad. Anteriormente, cuando rompía algo, siempre me preguntaba si estaba herida. No respondí. Mis ojos se posaron en la sábana que había pisado y no pude evitar fruncir el ceño. Deberías bajar primero. Él seguía de pie en la cama, inmóvil, mirándome fijamente. Mamá, ¿quién es esa chica que dibujaste? ¿Por qué dibujaste tantas de ella? ¿Por qué todos los cuadros de la casa son de ella? Era demasiado joven para ocultar el pánico y la ansiedad en sus ojos. Vio los cuadros que llenaban la casa, y las chicas que aparecían en ellos tenían cejas y ojos similares a los míos. ¿Por qué el guardia de seguridad y los tíos y tías de aquí dicen que no tienes un hijo sino solo una hija? Dije que era tu hijo, respondí. Dijeron que era un mentiroso. Les mostré nuestras fotos, pero no me creyeron. Esta es mi habitación, ¿verdad? Cuestionó. Saltó de la cama y abrió el armario como para demostrar algo, pero se quedó atónito cuando lo vio lleno de vestidos de princesa. ¿Por qué compraste tantos vestidos? ¿Dónde está mi ropa? ¿Por qué no hay ropa para mí? Buscó en todo el armario y finalmente me miró con los ojos muy abiertos, buscando una respuesta que pudiera consolarlo. Vi que sus ojos se llenaban gradualmente de lágrimas y no dije nada. Sus lágrimas cayeron una a una en mi silencio, y de repente lloró sin control, sacando uno a uno los vestidos de princesa del armario y tirándolos sobre la cama. Barrió todas las muñecas del ventanal al suelo, tratando de afirmar su presencia irracionalmente. ¿Por qué pones vestidos de otras personas en mi armario? No me gustan las muñecas. ¿Por qué pones tantas muñecas en mi habitación? No me gusta esta cama y esta colcha. Esta es una cama para que duerman las niñas. No me gusta el rosa. ¿Por qué hiciste mi habitación de este color? ¿Por qué abrazas a otras niñas? ¿Por qué cuelgas tus cuadros con los de otras en mi habitación? No me gusta. La odio. La odio. Esta vez no pude soportarlo más. Noah, sal de aquí. Esta no es tu habitación. No hay lugar para ti aquí. Cuando David fue a recogerlo, Noé gritó en pánico. Papá, mamá está loca. Le dijo a todos que solo tiene una hija. Un mes después, cuando David y Noah regresaron, su actitud se había vuelto cautelosa. David dijo: Sofía, estás enferma.
Me pidió que chateara por video con familiares y amigos, pidiéndoles que me informaran que la hija que había dibujado, la hija que les había dicho a todos los vecinos que amaba profundamente, no existía y era solo un producto de mi imaginación. Sacaron el álbum familiar y me obligaron a contarles el pasado. Sin embargo, nuestra historia era demasiado escasa, como el álbum que no estaba lleno de fotos. Casi no había fotos de la familia de 3 personas. La mayoría eran de Noah creciendo, con algunas fotos mezcladas de él y yo. A medida que fue creciendo, tal vez debido a la naturaleza de los niños, gravitó hacia aquellos con más autoridad en la familia que podían brindarle mejores condiciones. Comprendió la indiferencia y el aislamiento de David hacia mí y no estaba dispuesto a tomarse fotos conmigo. Ahora tenían el álbum en la mano casi sin fotos mías, contando cada detalle del pasado y tratando desesperadamente de convencerme de que nunca tuve una hija. Me burlé. ¿Me estás llamando loca? David negó con la cabeza. No, Sofía, solo estás enferma. Sacó una sábana quirúrgica, tomó mi mano e incluso se emocionó un poco. Sofía, ¿por qué no me dijiste que teníamos otro hijo? Lo miré en silencio. La culpa y el arrepentimiento aparecieron en su rostro. En cuanto a Natalie, puedo explicarlo. No es lo que piensas. Continuó. Dijo que solo le prestaba más atención a Natalie porque valoraba su talento, y ser amable con ella era solo un medio para ganarse a su subordinado. Su tono era más suave que nunca. Sofía, sé que abortaste impulsivamente al niño y te divorciaste de mí porque entendiste mal la relación entre Natalie y yo. Después te arrepentiste e imaginaste que tenías una hija. Sofía, es mi culpa. No supe cómo manejar bien la situación y no presté atención a la distancia entre mis subordinados y yo, lo que provocó tu incomprensión y tristeza. Lo que provocó que te enfermaras tan gravemente. En mi vida anterior, llevábamos casados 12 años y nunca había visto a David hablarme de una manera tan humilde. Lo miré con curiosidad, como si conociera a esta persona por primera vez. Sabes, en mi vida anterior, cuando noté que algo andaba mal entre tú y Natalie, solo respondías con frialdad a cada pregunta y prueba que te hacía. Sofía, ¿estás enferma? Incluso hace medio año me llamó para preguntarme por qué, pero al final no respondió a mi pregunta. Ahora cree que estoy realmente enferma y de repente ha empezado a hablar largo y tendido sobre su relación con Natalie. Por primera vez me dijo, Sofía, no te encuentras bien y necesitas tratamiento. Deja que Noah te acompañe y te cuide. Acepté que trajera a Noah conmigo. Cuando David y Noah llegaron por segunda vez, trajeron consigo a un psiquiatra. En ese momento, yo acababa de regresar de México unos días antes. El apellido del médico era Lynn. Me examinó el cuello y me preguntó con naturalidad, como si fuéramos amigos de toda la vida. ¿Qué te pasa en el cuello? Señalé una delgada marca morada que tenía en el cuello y le respondí con calma. Hace unos días tuve un accidente mientras volaba en parapente en Cancún. Era la última actividad de mi viaje a México. Mientras volaba en parapente sobre el mar y era remolcado por una lancha a motor, la cuerda de remolque se rompió de repente. Me tomó por sorpresa y caí al agua desde una altura de varias decenas de metros. Aunque llevaba un chaleco salvavidas, la cuerda del parapente me apretó el cuello y me enredó con el asiento, impidiendo que saliera a la superficie. Poco a poco, me fui debilitando por la falta de oxígeno mientras luchaba y casi me ahogo. Afortunadamente, el operador de la lancha a motor saltó rápidamente para rescatarme. Mirando hacia atrás ahora, todavía me siento aterrador. El doctor Lin no hizo más preguntas. Observó un cuadro sobre un caballete con la pintura aún húmeda. Olivia estaba representada sentada en el parapente, contemplando el cielo azul y las nubes blancas con una sonrisa. Me preguntó cortésmente si podía ver mis otras obras de arte. Después de que acepté, examinó cuidadosamente todos los cuadros que había en mi casa antes de seleccionar uno. Luego preguntó, ¿puede explicarme la inspiración creativa detrás de esta pieza? La pintura mostraba una vista aérea de la superficie del agua, con Olivia flotando en el agua, de espaldas a nosotros, sonriendo y con los brazos extendidos como si diera la bienvenida o intentara abrazar algo. Pinté esto después de regresar de hacer puenting en el río Gandaki, en Nepal.
Ese día, muchos turistas participaron en el puenting. Algunos estaban nerviosos, mientras que otros estaban emocionados, buscando el apoyo de sus compañeros y del personal. Solo yo permanecí tranquilo. El personal bromeaba en inglés, diciendo que no parecía que estuviera allí para divertirme, sino que estaba pensando en suicidarme, por lo que no se atrevieron a empujarme. Sin embargo, cuando lo hicieron, no mostraron piedad. El viento presionaba contra mis mejillas y ojos mientras caía rápidamente. La fugaz sensación de ingravidez me hizo sentir como si hubiera regresado al final de mi vida anterior cuando salté desde el piso 37. Mis recuerdos y sentidos en ese momento estaban muy borrosos. Todo terminó en un instante, pero esta vez la libertad de caer se sintió muy vívida. Mientras me acercaba al agua, experimenté alucinaciones. Vi la figura de Olivia emergiendo del agua, sonriendo y extendiendo sus brazos para abrazarme. Cuando traté de abrazarla con fuerza, se rompió en ondas en el río Gandaki. No respondí a la pregunta del Dr. Lin. Fue muy paciente e intentó analizar el razonamiento detrás de mis acciones. Sofía, cuando interrumpiste el embarazo, era solo un embrión sin características de género. ¿Por qué lo percibiste como una niña? ¿Es posible que te hayas proyectado en él? Me reí. ¿Me estás llamando narcisista? El Dr. Lin sacudió la cabeza. Estás sintiendo autocompasión. Tal vez trasladaste tu resentimiento hacia tu marido al niño, te arrepentiste del aborto y creaste una niña basada en ti misma. De manera similar, no es que no ames a Noah, lo amas excesivamente, pero dirigiste tu ira hacia él. En consecuencia, solo puedes canalizar todo tu amor hacia esta niña imaginaria. Pero esta niña es demasiado peligrosa para ti. Participas en actividades de alto riesgo como parapente y puenting. Esta niña imaginaria te está llevando a buscar la muerte. Si no te abres y te sometes a un tratamiento, las consecuencias podrían ser desastrosas. Sofía, quiero ayudarte, intervino David. Sofía, busca tratamiento. Déjanos apoyarte y cuidarte. Noah también dio un paso adelante, intentando tomar mi mano. Su actitud era más obediente que nunca. Me pregunté cómo mamá podía dejar de amarme de repente. Resulta que es porque estoy enferma. Déjanos ayudarte, mamá. ¿Puedes hacerme un dibujo también? Nunca has hecho un dibujo para mí antes. Lo interrumpí. Te he pintado algo. Te regalé un retrato como regalo de cumpleaños el año pasado. Cuando era joven, mis notas estaban justo por encima de la media. No alcanzaban la excelencia académica que David admiraba, pero tenía mucho talento para el arte y me aceptaron en la mejor escuela de arte de China. Desafortunadamente, mis padres siempre pensaron que pintar solo no me daría un buen ingreso y esperaban que me casara poco después de graduarme de la escuela de arte para que no tuvieran que preocuparse por mí y pudieran emigrar a Nueva Zelanda con mi hermano sin preocupaciones. Me comprometí y acepté el emparejamiento arreglado por David, pensando que podría seguir pintando después del matrimonio. Sin embargo, pronto me quedé embarazada de Noah, y las tareas domésticas y su crianza gradualmente consumieron gran parte de mi tiempo. Cada vez que intentaba calmarme y pintar un buen cuadro, Noah de repente comenzaba a llorar, y tenía que dejar de lado el pincel para calmarlo. Finalmente, lo dejé hasta el 5º cumpleaños de Noah, cuando de repente decidí tomar el pincel de nuevo y pintar un retrato para él. Pero obviamente prefería la consola de juegos que le había regalado Natalie, así que la tiró a un lado. Más tarde, encontré el cuadro debajo del pequeño escritorio de su habitación, doblado en pequeños cuadrados para acolchar las patas de la mesa. Noah tembló a la defensiva. No quise hacer eso. Debí haber tomado algo incorrecto. Sonreí y lo confronté. No, lo hiciste a propósito porque ese día te demoraste y te negaste a ducharte, así que te quité tu consola de juegos. Lo hiciste intencionalmente para vengarte de mí. Siempre has sido así. Siempre que no hago lo que quieres, me lastimas destruyendo los regalos que te di y arruinando mi amabilidad. Sabes que te amo y me preocupo por ti. Y me entristece cuando haces esto. Quieres entristecerme, ¿no? El rostro de Noé palideció levemente y tartamudeó durante un largo rato sin responder. Miré a David. Ya había notado su intención oculta de reconciliarse. Por ejemplo, en el pasado, la escuela de Noah nunca organizaba un viaje de padres e hijos. En la familia Gu, con tantos guardaespaldas y niñeras, ¿cómo podían dejar que Noah saliera corriendo solo sin apresurarse?
Ya sea en la vida pasada o después de renacer, hacía mucho que no usaba la ropa que le compraba. A partir de un día, él, que nunca se molestaba en comprar ropa, comenzó a comprarla él mismo y a volver a casa. Más tarde descubrí que Natalie le había estado comprando esa ropa para hacerla feliz. Nunca volvió a usar la ropa que yo le había comprado e incluso cambió su perfume por uno con aroma a cuero que le gustaba a Natalie. Sin embargo, me había visitado algunas veces recientemente, usando deliberadamente la ropa que le había comprado y rociándose mi perfume amaderado favorito. Simplemente no me importa. No me importa por qué de repente quiere reconciliarse conmigo después de un año. Y no me importa por qué no trajo a Natalie a la casa cuando ya había hecho espacio porque no me importa. No lo dije en voz alta, pero él estaba acostumbrado a ser arrogante conmigo. Incluso si buscaba la paz, no podía dejar de lado su orgullo. Solo quería usar a Noah para ablandar mi corazón y dar marcha atrás. Ahora él creía que yo estaba enferma y parecía haber encontrado un paso hacia mí. Su actitud cambió 180 grados en un instante. Había aprendido a ser amable y complaciente, como si de repente yo fuera un ser frágil que necesitaba su protección porque era un paciente. Todas sus acciones tenían una razón significativa y desinteresada para mi bienestar. Actuó con tanta sinceridad que casi le creí. David, dijiste que no había nada entre tú y Natalie, así que, ¿por qué gastaste un montón de dinero para encargar a mano las mejores estatuas de Buda talladas en jade y subir los 9.231 escalones del templo Nano, arrodillándote paso a paso, solo porque ella es propensa a enfermarse? ¿Por qué le pediste al monje que lo consagrara, incluso cuando Olivia estuvo gravemente enferma en su vida pasada? Como padre, nunca hiciste esto por ella. ¿Por qué usaste la excusa de trabajar horas extra para acompañarla el día de San Valentín? ¿Por qué la abrazaste y la besaste? El rostro de David se contrajo y yo sonreí. ¿Te preguntas cómo sé todo esto con tanta claridad? Tu hijo me lo dijo. La primera vez que oí hablar de Natalie fue por boca de Noah. De repente, un día, empezó a mencionar con frecuencia lo buena que era la tía Joe. ¿Qué hizo la tía Joe con papá? Mamá, ¿por qué no puedes ser tan buena como la tía Joe? Al principio, puede que no lo hiciera con intención, pero después fue claramente deliberado. He dicho que es precoz. Después de observar que me ponía triste cada vez que oía hablar de Natalie, sacaba a relucir a Natalie intencionadamente siempre que yo hiciera algo que le molestara. Sé que le gusta Natalie y esos juegos, pero puede que en realidad no quiera que sea su madre. Simplemente disfruta de exponer la intimidad de su padre con otras mujeres como una forma de castigarme y confrontarme, especialmente después de que tuve a Olivia en mi vida pasada. Su comportamiento se volvió cada vez más severo durante mi embarazo. Decía, intencionalmente o no, mamá es gorda y fea, no como la tía Joe, que es delgada y bonita. Cuando estaba amamantando, él comentaba casualmente, la panza de mamá está tan suelta y tiene tantas arrugas, su ropa está tan gastada con manchas de leche y huele a leche. No me extraña que papá tenga que dormir en una habitación separada de ti. Cuando acompañé a Olivia al hospital para la cirugía, él me decía de vez en cuando, David le dio esto a Natalie hoy, y David acompañó a Natalie para hacer eso mañana, afirmando felizmente que Natalie era increíble y había diseñado un juego nuevo, y ella tenía un juego nuevo para jugar, a diferencia de mí, que era inútil. Después de regresar de un viaje de negocios con David, me contaba que él y Natalie iban a ciertos lugares y hacían ciertas actividades, y otros los llamaban una familia de tres. Me mostraba fotos de los tres juntos y me preguntaba si eran buenos. Pensaba que lo ocultaba bien, pero cada vez que decía esas cosas, podía ver claramente la malicia en sus ojos. Por primera vez, experimenté la ingenua maldad de un niño. Era como un demonio que repetía maldiciones en mis oídos todos los días, volviéndome loca. Sabía que en ese momento, muchos parientes y amigos aburridos lo instigarían, diciendo que si tenía un segundo hijo, solo amaría a Olivia y no a él. También me pregunté si realmente sentía debilidad por él y Olivia, lo que llevó a su comportamiento errático. Pero pensé en ello repetidamente y estaba segura de que no era así. Aunque estuve mucho tiempo yendo y viniendo del hospital a casa por el bien de Olivia, me aseguraba de que Noah estuviera bien todos los días. Le preguntaba a la niñera si estaba comiendo bien
y lo ayudaba a revisar sus deberes para las reuniones de padres y maestros. A menos que Olivia tuviera que ser operada, me obligaba a asistir, incluso si me quedaba en el hospital durante 48 horas seguidas. De hecho, antes de que naciera Olivia, a él no le gustaba mi compañía. Siempre pensaba que yo era una fastidiosa y que no hacía nada más que dar vueltas a su alrededor todos los días. Prefería estar solo en su habitación jugando. Pero cuando dejé de pasar tiempo con él y le di a su hermana la atención y el tiempo que no quería, se volvió infeliz de nuevo. Él puede rechazarlo y no apreciarlo, pero yo no puedo dárselo a los demás. No sé a quién se parece con este carácter egoísta y malo. No fue hasta que dejé a David sin dudarlo, después de mi renacimiento, que me di cuenta de que se parecía a su padre. El hombre que estaba ocupado engañándome y estudiando cómo divorciarse de mí cuando estaba agotada por la enfermedad de Olivia y mi corazón estaba roto por la provocación intencional ocasional de Noah. ¿Por qué no quería el divorcio? No soy masoquista, ni una persona que anhela el amor. No puedo vivir sin David, pero por Olivia no puedo. El costo del tratamiento de Olivia es inasequible con un ingreso ordinario. Si dejo a Olivia a David después del divorcio, me preocupa su actitud, que preferiría pasar tiempo con Natalie que ir al hospital a ver a Olivia. La condición cardíaca de Olivia podría no soportar el estrés de los cambios familiares, así que solo podía apretar los dientes y aguantar. Más tarde, seguí preguntándome por qué David podía amar a Noah, pero no a Olivia. Olivia era tan bella y se portaba tan bien frente a las enfermedades y las innumerables cirugías. Siempre aguantó hasta no poder contener las lágrimas, aunque tenía miedo en el hospital con solo las enfermeras. Siempre me aconsejaba que descansara más. Extrañaba a su padre y a su hermano y no entendía por qué nunca venían a verla, pero nunca preguntaba ni decía nada. Con solo unos pocos años, era tan sensata que era angustioso. No fue hasta después de que Olivia muriera que encontré el acuerdo de divorcio preparado hace mucho tiempo en su estudio, y comprendí que debido a su existencia no podía solicitar el divorcio conmigo. Un hombre que solicita el divorcio de su esposa, cuando su hija está luchando al borde de la muerte, se enfrentaría a una tormenta de opinión pública. Él y Natalie no podían permitirse perder a este hombre, por lo que descargó su ira en Olivia. Noah vio su indiferencia hacia Olivia y siguió su ejemplo, a pesar de que Olivia lo quería mucho como hermano. No estaba dispuesto a quedarse más tiempo en el hospital para acompañar a su pobre hermana. Incluso cuando lo obligaba a venir, simplemente se sentaba allí con la cabeza gacha jugando, ignorando a Olivia cuando ella le hablaba. Incluso cuando yo no estaba cerca, provocaba deliberadamente a Olivia, tal como me provoca a mí. El día que Olivia falleció era su 5º cumpleaños. Llamé a David y le rogué que volviera a casa por la noche para que nuestra familia de 4 pudiéramos celebrar su cumpleaños. El regalo de cumpleaños que había preparado para Olivia era un cuadro que había creado de nuevo después de mi renacimiento y que colgué en la habitación de los niños. Pero Noah lo destruyó. La sostuve y me senté en el ventanal con el mar azul y los molinos de viento afuera, y la luz dorada del sol cayendo sobre su rostro, cubriendo su palidez enfermiza. Olivia lo amaba mucho y lo tenía a su lado, mirándolo de vez en cuando. Pero David no regresó hasta que estuvo listo para encender las velas del pastel. Vi la decepción en los ojos de Olivia. Me escondí en la cocina y llamé a David, pero nadie respondió. Cuando regresé a la sala, todavía estaba pensando en cómo explicarle a Olivia que su padre no había asistido a su fiesta de cumpleaños cuando escuché a Noah, de 11 años, mirando el cuadro con desprecio y desdén, diciendo maliciosamente: «Es tan feo. Tu cara está tan blanca como un fantasma. En nuestra escuela, las chicas tan feas como tú solo serán odiadas. No me extraña que tu padre no quiera pasar tu cumpleaños contigo». Olivia se puso pálida. No podía creer lo que escuchaba. ¿Podría ser que Noah siempre le hablara a Olivia con tanta dureza cuando yo no podía ver? Nunca había golpeado a Noah desde que creció, pero esta vez no pude evitar abofetearlo. Se cubrió la mejilla, me miró en estado de shock y gritó enojado: «Papá tuvo una cita con Natalie. No volverá para pasar el cumpleaños con la niña enferma. No importa cuántas llamadas hagas. Es inútil. En el futuro no pasaré más su cumpleaños con ella. Papá se divorciará de ti y se casará con Natalie. Estaré con su familia de 3. No quiero a la niña enferma ni a ti».
Olivia se desplomó en el lugar, tapándose el corazón. Ese día, cuando llevé su cuerpo blando a la ambulancia, oré desesperadamente por la misericordia de Dios nuevamente. Pero después de que el médico la rescató, todavía me dijo que la condición física de Olivia no podía soportar otra operación, y me aconsejaron que desistiera. Miré a Olivia dolorida en la cama del hospital, con la cabeza dando vueltas y extremadamente confundida. Llamé desesperadamente a David, pero nunca respondió. Más tarde, supe que estaba en la cama de Natalie. Al final, firmé el formulario de consentimiento para suspender el tratamiento, sola, viendo al médico quitarle el tubo de oxígeno a Olivia y apagar todo el equipo. David fue el último en llegar al hospital. Vinieron los padres de David e incluso el personal de la funeraria, y él se apresuró. Me preguntó por qué no lo esperé, por qué abandoné el tratamiento sin autorización. Pensé, ¿para qué lo estaba esperando? Esperando que se levantara de la cama de su amante y fuera al lado de Olivia para actuar como un padre amoroso, para que los demás no dijeran que ni siquiera estaba allí cuando su hija se estaba muriendo. Por su reputación, mi Olivia tuvo que luchar durante unas horas más. Lo miré a él y luego a Noah, que estaba de pie lejos de la puerta de la sala. Las expresiones de padre e hijo eran exactamente las mismas. Indiferencia. Uno estaba ocupado teniendo una aventura mientras su hija biológica se estaba muriendo, y ni siquiera asistió a su último cumpleaños. El otro provocó brutalmente a su propia hermana hasta la muerte. ¿Por qué podían permanecer tan tranquilos? ¿Por qué no derramaron ni una sola lágrima? De repente sentí que el padre y el hijo eran tan terribles. Me doy cuenta de que son cosas de mi vida pasada que no han sucedido en esta vida y nunca volverán a suceder. Tal vez no debería juzgar a Noah, de 6 años, por crímenes que nunca ocurrieron en esta vida, pero no tengo otra opción. Me solté suavemente de la mano de Noah y le sonreí al Dr. Lin. Dr. Lin está equivocado. La niña del cuadro no es peligrosa para mí, pero David y Noah sí lo son. Si un día me vuelvo loco y muero, deben ser estas dos personas las que me empujen a la locura y la muerte. Cuando David y Noah llegaron por tercera vez, su actitud se endureció de nuevo. En ese momento me estaba preparando para partir hacia Islandia. Justo cuando estaba a punto de entrar en el ascensor con mi maleta, David me detuvo. Salió de otro ascensor y me amenazó. Sofía, si todavía no quieres aceptar el tratamiento psiquiátrico, lo único que puedo hacer es obligarte a que te envíen a un hospital psiquiátrico. Lo miré divertida. ¿Qué autoridad tienes para obligarme a que me hospitalicen? Estamos divorciados y tú no eres mi tutor. No hay nada entre nosotros. Entonces puedo hacerlo. Soy tu hijo, interrumpió mi exmarido Noah. Es una pena que aún no seas un adulto. No pueden hacerme nada. Me di la vuelta y me fui. David extendió la mano para detenerme de nuevo, pero rompió el collar que llevaba alrededor del cuello. El collar cayó al suelo, y la cubierta del colgante se hizo añicos, revelando el retrato de Olivia que había impreso como una foto pequeña. David se quedó mirando el pequeño retrato y finalmente no pudo contener su ira. Ya que decidiste abortar al niño, no deberías arrepentirte. Sostuve el colgante del collar con fuerza, con manos temblorosas, sin permitirme mostrar ninguna debilidad, y le devolví la bofetada. Él no entiende nada, no sabe nada después del renacimiento. Dudé y luché, pero en la vida anterior, Olivia yacía en la cama del hospital con dolor, llorando y diciéndome, «Mamá, me siento tan incómoda, tengo tanto dolor. Si hay una próxima vida, ¿no puedo venir al mundo? Realmente no tengo otra opción». Guardé el collar roto en mi bolsillo, sin mirar más a David. Noah sacó la maleta y entró en el ascensor. Islandia durante el invierno transmite una profunda sensación de aislamiento, con poderosas olas rompiendo en las playas de arena negra. La arena negra y la grava, creadas por la lava, contrastan marcadamente con las olas blancas, las cascadas, los volcanes, los glaciares y los fiordos. Esta pequeña isla cerca del Círculo Polar Ártico cuenta con numerosos accidentes geográficos únicos y paisajes impresionantes. En invierno, la luz del día es escasa y el sol permanece perpetuamente cerca del horizonte. La luz de la mañana se mezcla casi a la perfección con el resplandor de la tarde, y el cielo a menudo muestra un cinturón de Venus rosado y púrpura de larga duración. A mi llegada, me llevé una colección de costosos equipos de fotografía.
Después de aterrizar en el aeropuerto de Keflavik, alquilé un coche con la intención de explorar la isla en busca de la aurora boreal. Sin embargo, el índice KP de la aurora era inferior a 1 en las noches despejadas, o el tiempo no era favorable con nubes espesas, lo que me impedía capturar imágenes. El último día de mi viaje, el pronóstico del tiempo predijo una ventisca para la noche siguiente, lo que podría cerrar las carreteras durante varios días. A regañadientes, decidí acortar mi viaje, sintiéndome decepcionado por no poder fotografiar la aurora. A pesar de que el índice KP de la aurora se mantuvo en 1 ese día, noté que el cielo todavía estaba despejado, así que decidí aventurarme por la noche, esperando tener mejor suerte. Descubrí un páramo aislado en el desierto y esperé en mi auto hasta las 3 a.m., pero seguí sin ver nada. Desanimado, contemplé la posibilidad de rendirme. Justo cuando estaba a punto de poner en marcha el auto y salir, apareció la aurora. Bandas de luz verde danzaban por el cielo, parpadeando y cambiando en un espectáculo hipnótico y enigmático. Rápidamente preparé mi equipo fotográfico y encontré un lugar con la vista más amplia posible para capturar esta maravilla natural. La temperatura era de más de 10 grados bajo cero, así que me quedé afuera para observar la aurora durante un rato, pero no pude soportar más el frío. Regresé a mi auto para descansar y dejé que el equipo tomara fotografías automáticas. El collar que David me había regalado estaba colgado en el espejo retrovisor, con Olivia sonriéndome desde el colgante. Miré su rostro y sonreí, pensando: Olivia, tu madre te llevó a perseguir la aurora boreal. Me quedé tumbado en el coche, mirando la aurora boreal bailar fuera de la ventana hasta que finalmente me quedé dormido. Cuando me desperté, ya había amanecido. Había soplado un fuerte viento fuera, y el área donde había instalado mi equipo fotográfico estaba a cierta distancia de donde había aparcado el coche. La nieve y el polvo que volaban reducían tanto la visibilidad que no podía localizar dónde había dejado mi equipo. Mientras estaba sentado en el coche, calculé el tiempo que necesitaba para conducir de vuelta a Reykjavik, teniendo en cuenta la inminente ventisca. Salí del vehículo para recuperar mi equipo en medio del viento y la nieve, sin saber que las previsiones meteorológicas de Islandia a menudo subestiman los tiempos de las ventiscas, lo que provoca retrasos. Al llegar al lugar de instalación, encontré los 2 trípodes caídos y una cámara arrastrada por el viento. Busqué entre la nieve más profunda que la noche anterior y finalmente encontré la cámara dañada. Temiendo que la nieve derretida pudiera dañar la tarjeta SD, rápidamente coloqué las tarjetas SD de ambas cámaras en mi bolsillo. Mientras recogía mi equipo y comenzaba a caminar de regreso, el entorno se había vuelto blanco y la visibilidad descendía por debajo de los 5 metros. La llave del auto que alquilé no tenía una función de búsqueda remota, por lo que tuve que llevar las 2 cámaras pesadas y un trípode, y orientarme hacia el auto a tientas. Después de caminar una distancia considerable más allá del sitio de instalación, me di cuenta de que estaba perdido en la ventisca temprana. Al intentar determinar mi dirección, me agoté y tuve que abandonar la pesada cámara y el trípode, pero aún así no pude encontrar el auto. Saqué el móvil para pedir ayuda, pero descubrí que no había señal. Sin otra opción, caminé a ciegas en medio de la aullante ventisca. La tormenta se intensificó, y unos fuertes vientos cargados de partículas de nieve me golpearon con tanta fuerza que no pude abrir los ojos. Mi ritmo disminuyó a medida que mi cuerpo empezó a perder calor y mis extremidades se endurecieron y enfriaron. Comprendí que no podía detenerme y seguí avanzando instintivamente hasta que me desplomé en la nieve. Creí que iba a morir en una tormenta de nieve en un país extranjero, pero no sentí miedo, sino algo de alivio. En mi corazón le pedí disculpas a Olivia, lamentando no haber podido cumplir la promesa que le había hecho. En el fondo, el doctor Len tenía razón. En efecto, me encontraba mal. Después de la muerte de Olivia en mi vida anterior, luché contra una depresión severa. Ya fuera porque ya estaba enferma cuando descubrí la infidelidad de David o porque me volvía así después de las provocaciones de Noah, acompañar a Olivia en las operaciones y las hospitalizaciones cada día hacía que el mundo pareciera gris y lleno de malicia. Mi marido y mi hijo eran indiferentes, y mi hija, lastimosa. A pesar de mis esfuerzos y mis luchas diarias, no podía encontrar un camino hacia adelante ni un atisbo de esperanza.
Por Olivia, me obligué a perseverar, siempre enmascarando las fracturas de la familia y los lados feos de mi padre y mi hermano, para evitar que se diera cuenta. Hasta que Olivia murió, todas las emociones negativas reprimidas estallaron de repente, envolviéndome como un abismo. Mientras me decía a mí misma que no moriría y le prometía a Olivia que viviría bien incluso si ella se iba, no pude controlar mis acciones y terminé haciéndome daño a mí misma. Al principio, David y Noah se sentían culpables y trataban de mantener la compostura, pero sus sentimientos hacia la muerte de Olivia no eran del todo indiferentes. Las personas suelen mostrar comportamientos contradictorios. Por un lado, intentan escapar de sus pecados, y por el otro, se sienten culpables y quieren enmendarse. Siguieron presentando una fachada de familia feliz, fingiendo que no pasaba nada, pero a mí no me funcionó. Siempre recordé sus miradas frías junto a la cama de Olivia. No importaba cuánto sonrieran o actuaran con amabilidad a mi alrededor, parecían de sangre fría, aterradores, odiosos y monstruosos. A medida que se acercaban a mí, mi condición empeoraba. No podía evitar llorar en mitad de la noche, perder los estribos o hacerme daño. Con el tiempo, se impacientaron, se avergonzaron de mí y me vieron como una carga. David empezó a irse a casa a saltos, y la actitud de Noah se volvió gélida de nuevo. Un día, mientras estaba en la azotea del piso 37, Noah gritó furioso que la muerte de Olivia era completamente culpa mía, sin relación con nadie más. Afirmó que no había ninguna enfermedad genética en nuestra familia y que si yo no hubiera fallado en asegurar la salud de Olivia, ella no habría enfermado ni muerto. Conmocionada, me di cuenta de que debe haber sido mi negligencia durante el embarazo lo que provocó la condición cardíaca de Olivia, rompiendo la delgada línea que me había impedido abrazar la muerte. Abrumada, salté desde la azotea. La depresión no se cura por sí sola renaciendo. Incluso si viviera otra vida, esas emociones negativas persistirían. El día del aborto, deseé sangrar toda la sangre en la mesa de operaciones e irme con Olivia. Soñé con ella, siempre lloraba y me rogaba que no muriera. No quería decepcionarla. Al regresar a casa, vi a David y Noah continuando con sus caminos sin escrúpulos. No entendían nada, no sabían nada. Solo yo recordaba todo sobre mi vida pasada. Soporté el dolor, recordé sus pecados y vi sus rostros abominables. Huí de esos dos monstruos, pero las emociones negativas persistieron. El dolor y la culpa permanecieron. No podía romper mi promesa a Olivia, así que me aferré a su recuerdo, confiando en mi anhelo por ella para recordarme repetidamente que debía luchar contra la depresión. Decoré una habitación para ella, fingiendo que todavía estaba conmigo. Pinté numerosos retratos de ella hasta que casi me volví loco. Viajé para apreciar el mundo en su honor y traté de convencerme de que todo estaba cambiando para mejor. Intenté dejar ir las emociones negativas, pero no podía dejar de contemplar la muerte. Cada vez que participaba en actividades de alto riesgo, me engañaba a mí mismo creyendo que Olivia me estaba animando, cuando en realidad estaba buscando la liberación que anhelaba. Finalmente, mi muerte tan esperada llegó. En medio del viento blanco y la nieve, sentí calma y lentamente cerré los ojos. El claxon de un coche atravesó la tormenta de nieve sin visibilidad. El sonido áspero atravesó el viento y la nieve directamente a mis oídos. Era implacable e irritante. Me hacía querer rendirme después de luchar con las partes oscuras y negativas de mí durante tanto tiempo. En medio del claxon persistente, realmente sentí ganas de rendirme, pero pensar en Olivia me dio la fuerza para perseverar. Finalmente abrí los ojos, luché por levantarme de la nieve y toqué el trípode que había descartado antes. Me di cuenta de que había estado girando en el mismo lugar, usando el trípode como muleta, y mis extremidades casi entumecidas, me arrastré hacia la dirección del claxon del coche con todas mis fuerzas restantes. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Cuando finalmente localicé el coche, no estaba a más de 100 metros de distancia. Temblando, abrí la puerta del coche y presencié una escena mágica. No importa cuánto reflexione sobre ello más tarde, sentí que el alma de Olivia me había salvado de la tormenta de nieve mortal, guiándome a un lugar seguro. Era improbable, pero tal vez el pesado trípode que había colocado en el asiento del copiloto se había inclinado hacia el lado del conductor, debido a la ventisca que sacudía el coche.
El collar que colgaba del espejo retrovisor se desprendió de alguna manera y enredó el trípode alrededor del volante, lo que provocó que sonara la bocina. Olivia, sonriendo desde el colgante, ahora apareció en medio del constante claxon. Abrumada, rompí a llorar. Español, cuando volví al coche ese día, la señal del teléfono se restableció. Llamé al número de rescate y media hora después llegaron los rescatistas islandeses y me llevaron a un hospital local para que me examinaran. Afortunadamente, mi congelación no fue grave y volví a casa unos días después. Después de experimentar esa ventisca, mi depresión pareció desaparecer. Siempre había sabido que esta ciudad costera era hermosa, pero durante el año que viví aquí, había estado entumecida, incapaz de sentir nada, incluso cuando viajaba y veía hermosos paisajes. Sin embargo, después de regresar de Islandia, todo se sentía diferente. Los molinos de viento distantes giraban tranquilamente. El mar azul lamía suavemente las playas doradas y la puesta de sol en el barco oxidado y roto era tan impresionante que detenía el tiempo. El mundo ya no era gris, sino lleno de colores vibrantes. Seguí viviendo aquí, pintando y viajando, pero ya no me involucraba en actividades peligrosas. Comencé a explorar nuevos medios, publicando mis pinturas de Olivia y algunas de mis fotografías de viajes en línea, lo que generó una atención significativa. De repente, me convertí en una pintora y fotógrafa reconocida con muchos fanáticos. Un año después, alguien se puso en contacto conmigo para que le ayudara a organizar una exposición y acepté. El tema era, Los Ángeles han estado aquí, y en ella aparecían todas las pinturas de Olivia. El día de la inauguración, mucha gente acudió inesperadamente, entre ellos David y Noah. Aunque no me tomé en serio su presencia, en realidad me estaban acosando. Tras no conseguir que aceptara el tratamiento psicológico, David cambió su actitud. Durante nuestro matrimonio, nunca me regaló flores ni sorpresas, y ahora intentó aprovechar esta oportunidad para convencerme de que me volviera a casar con él. Yo me burlaba de él. En cuanto a Noah, siempre se había puesto extremadamente celoso cuando me veía preparando cosas para la casa de Olivia. En el pasado, prefería los juegos, pero ahora, sin importar cuántos juegos le diera Natalie, la despedía, tal como David la había despedido. Parecía que ahora buscaba mi amor maternal más que los juegos. Afirmó entre lágrimas, «Mamá, soy tu hijo biológico. ¿Por qué ni siquiera me miras?», mientras trataba tan bien a su hija imaginaria. Hace una semana habían dejado de molestarme y pensé que finalmente se habían cansado y se habían dado por vencidos. Sin embargo, volvieron a mi exposición nuevamente. Al ver mi expresión tensa, David dijo amargamente, «No tienes que ser así. No estamos aquí para causar problemas». Miró la pintura más cercana de Olivia en la tormenta de nieve, sonriendo como un ángel. Los ojos de David de repente se llenaron de lágrimas cuando dijo, «Sofía, he estado teniendo el mismo sueño durante algún tiempo. Soñé que teníamos una hija llamada Olivia». Noah también se puso los ojos rojos y añadió, «Yo también lo soñé. ¿Es verdad?». Los miré con frialdad y permanecí en silencio. Ese día, David y Noah examinaron cada cuadro de la exposición con los ojos rojos. El último cuadro ocupaba una pared entera y mostraba a Olivia con alas blancas y elevándose hacia el cielo bajo la deslumbrante aurora de Islandia. «Olivia es mi ángel, ha estado aquí todo el tiempo». Después de eso, David y Noah se quedaron frente al cuadro durante mucho tiempo y nunca más aparecieron en mi vida. Cuando Noah tenía 11 años, Sofía se volvió a casar y pronto tuvo una hija llamada Sunny. El día del cumpleaños de Sunny, Noah subió a la azotea del piso 37 y pidió ver a Sofía. David, que parecía impaciente, le dijo que dejara de hacer tonterías. Tanto el padre como el hijo se quedaron atónitos, recordando el mismo sueño de sus vidas anteriores. Cuando Sofía estaba de pie en el piso 37, balanceándose con el viento, también le instaron a que dejara de hacer tonterías, tal como lo hizo Sofía cuando se cayó y la sangre salpicó ese día. Después de la muerte de Olivia, que había sido la pesadilla persistente de David durante años, la evaluación que Sofía tenía de él era acertada. Era realmente un monstruo.
Siempre había encontrado a Sofía demasiado aburrida, demasiado callada y demasiado invisible, repitiendo las mismas cosas en casa todos los días, usando ropa similar y viviendo como una figura de fondo. No fue hasta después de su divorcio que Sofía se fue sin mirar atrás, lo que hizo que David se diera cuenta de sus sentimientos por ella. Era como una lluvia suave nutriendo todo en silencio e infiltrándose en su vida sin que nadie se diera cuenta. Cuando ella se fue de repente, sintió como si se hubiera formado un enorme agujero en su corazón, imposible de llenar. Naturalmente, la llamaba por su nombre cuando no podía encontrar nada, y cuando se daba la vuelta, tenía la ilusión de que ella lo estaba esperando detrás de él. Una noche, tarde, después de perder su amor por ella, su anhelo abrumó su razón como un virus feroz. Quería recuperarla, pero no entendía nada. No sabía nada sobre los verdaderos sentimientos de Sofía. Pensó que había ocultado bien su romance con Natalie y podía fingir que nada había sucedido. Sofía lo amaba profundamente, y cada vez que mostraba incluso un atisbo de amabilidad, ella le devolvía el favor sin dudarlo. No se daba cuenta de que Noah le había informado a Sofía de todo a sus espaldas, ni entendía lo que Noah había hecho en su vida anterior. No podía comprender por qué Sofía lo miraba con ojos tan fríos y burlones, como si fuera algo sucio. No fue hasta que tuvo ese sueño sobre su vida pasada que comenzó a arrepentirse, entendiendo finalmente sus sentimientos por Sofía. La culpa, el dolor, el anhelo y las emociones intensas casi lo volvieron loco. Sabía que tenía que actuar, así que buscó vengarse de Natalie, echándola de la empresa, dejándola sin ningún lugar a donde ir y obligándola a endeudarse mucho. Incluso la obligó a vender su cuerpo, lo que finalmente la llevó a contraer una enfermedad y enfrentarse a él con un cuchillo. Mientras lo apuñalaba en el corazón, gritó frenéticamente: «¿Te obligué a hacer trampa? ¿Te hice acostarte conmigo? ¡Eres tú! No puedes controlarte. ¿Por qué me echas la culpa de todo a mí?» Sí, era una persona repugnante que eludía la responsabilidad y evitaba la verdad. Sabiendo que Olivia tenía una cardiopatía congénita, probablemente ignoró el dolor de Sofía durante el embarazo, sin abordar las causas que llevaron a la condición de Olivia. En lugar de admitir sus errores, culpó a Natalie por usar su cuerpo para contenerlo y por silenciar su teléfono para que no escuchara las llamadas de Sofía en el último cumpleaños de Olivia. Acusó a Sofía de firmar el formulario de consentimiento para renunciar al tratamiento sin autorización y terminar con la vida de Olivia prematuramente para evitar verla por última vez. Todo fue culpa de ellos. Distorsionó la verdad para convencerse de que no estaba equivocado, haciendo que todo lo que Noah hizo pareciera su culpa. Cuando tenía 11 años en su vida anterior, Noah había sufrido una depresión severa después de la muerte de Sofía. Español Sofía había notado que los malos hábitos de Noah reflejaban los suyos, lo cual era completamente cierto. Al igual que David, Noah no supo cómo arrepentirse hasta que Sofía murió. Noah no se dio cuenta de cuánto amaba a su madre, quien había sido maltratada mentalmente por él hasta que Sofía falleció. Comenzó a llorar sin razón, a perder los estribos inexplicablemente y a autolesionarse. Si no se controlaba, David observaba todo esto con frialdad, sin querer cuidarlo en su vida anterior. David no sabía qué le sucedió a Noah después de su muerte. Sin embargo, después de compartir el mismo sueño sobre sus vidas anteriores, Noah en esta vida también sufrió una depresión severa, llorando constantemente y anhelando ver a Sofía. Ocultó su dolor y le preguntó a David: «Papá, me duele mucho el corazón. ¿Tengo una enfermedad cardíaca como mi hermana? Si la tengo, ¿pueden perdonarme mi madre y mi hermana?» Sin embargo, cada vez que iba a un chequeo, los resultados eran normales. A medida que crecía y comprendía el impacto psicológico, nunca más le hizo la pregunta a David, pero aún quería ver a Sofía. Como David lo estaba observando, Noah solo podía observar la vida de Sofía a través de Internet y otros. Al descubrir que Sofía tenía un nuevo novio, comenzó a provocar a David tal como lo hizo con Sofía, informando deliberadamente a David sobre el paradero de Sofía con este hombre, recibiendo regalos de él, besándolo y aceptando su propuesta. Noah afirmó que Sofía se iba a casar, diciéndole repetidamente a David lo feliz que estaba después de dejarlos. Se castigó a sí mismo y atormentó a David,
quien finalmente entendió cómo se sentía Sofía al enfrentarse a Noah y por qué estaba decidida a no tener ese hijo. David era un demonio horrible como Noah. Casi se volvió loco al enterarse de que Sofía se iba a casar. David quería correr hacia ella, agarrarla y preguntarle, ¿cómo puedes casarte? ¿Cómo puedes enamorarte de otra persona? ¿Has olvidado a Olivia? Pero se contuvo. Incluso le envió un regalo decente cuando se enteró de que Sofía estaba embarazada y tenía otra hija. David estaba desconsolado, pero ya no estaba emocionado. Noah creó una conmoción, pero ese día en la azotea del piso 37, cuando tanto el padre como el hijo quedaron atónitos por la exclamación de Noah, «¡No te metas!». Noah bajó de la azotea solo y nunca expresó el deseo de volver a ver a Sofía. Examinaron juntos los dibujos de Sofía, y cuando un fan le preguntó por qué llamó a su hija Sunny en lugar de Olivia después de crear tantas Olivias, respondió, Olivia es Olivia, Sunny es Sunny. Puede que otros no lo entiendan, pero David y Noah sabían que Sunny no era un reemplazo para Olivia y no estaba destinada a llenar el vacío que Olivia dejó. Sofía fue una buena madre que nunca mostró favoritismo entre sus hijos. Más tarde, David invirtió la mitad de su propiedad en obras de caridad, creando una fundación para niños con enfermedades cardiovasculares. A medida que Noah fue creciendo, siempre recordaba los malos recuerdos de su vida anterior. Aunque disfrutaba con los juegos y admiraba a Natalie, que diseñaba juegos, nunca tuvo la intención de convertir a Natalie en su madre. Al principio, utilizó este método para resistirse al control de Sofía sobre él, pero más tarde llegó a odiar que Sofía dedicara la mayor parte de su energía a Olivia. Noah temía que Sofía dejara de amarlo después de tener una hermana, como decían en su vida anterior. A los 11 años, tal vez no se había dado cuenta de que sus comportamientos deliberadamente provocativos hacia Sofía y Olivia estaban mal, y no quería que murieran. Pero una vez que se formaron los malos hábitos, las palabras negativas se volvieron automáticas, lo que lo llevó a quedarse callado después de ingresar a la universidad. Eligió estudiar medicina, especializándose en enfermedades cardiovasculares pediátricas, y se ofreció como voluntario en el Hospital de Niños durante las vacaciones. Junto con David, buscó expiar sus pecados a su manera. Muchos años después, Noah se convirtió en un cirujano cardíaco pediátrico calificado, pasando casi todos los días en el hospital tratando pacientes o realizando cirugías. Trabajó demasiado, creyendo que curar a más niños podría lavar los pecados de su corazón. Finalmente, conoció a una hermosa y bien educada niña de 5 años que sufría la misma enfermedad cardíaca congénita que Olivia. Noah fue su cirujano. El día de su operación, que también era su cumpleaños, la cirugía duró 20 horas y fue un éxito. Agotado y sonriente, Noé salió del quirófano, pero de repente se desplomó cuando su corazón se detuvo, falleciendo con una sonrisa.